Invitación en primer lugar y muchas gracias a todos ustedes por estar acá. Lo que yo les voy a presentar es un estudio que nosotros realizamos hace un par de años para la empresa Camas-S y que trata de la utilización de su producto de-icing salt, que es cloruro de sodio, para el deshielo en los caminos. Este estudio nació porque, si bien es cierto, Camas-S y varias empresas tienen mucha experiencia en el tema de deshielo de camino y lo han utilizado durante muchos años, se dieron cuenta que no existía una metodología formal o algún protocolo establecido para la utilización de estos productos. Por lo tanto, nos contactaron y comenzamos a hacer este estudio. Lo realizamos durante 2 años y entre el año 2014-2015 y empezamos en primer lugar haciendo una etapa de recopilación de información. Tuvimos más o menos unos 6 meses visitando distintas empresas en pasos fronterizos, estuvimos con la gente del teniente para recopilar un poco también la experiencia que ellos tenían y en base a eso comenzar a hacer nuestros experimentos. Posteriormente empezamos a hacer un estudio a nivel de laboratorio en el que tratamos de caracterizar no solamente el producto de deshielo que ellos tienen, sino que también cómo funcionaba. Porque estaba claro que este producto era efectivo para el deshielo de los caminos, pero ¿por qué era efectivo? ¿Y en qué momento y de qué forma era más adecuado aplicarlo? Eso es lo que tratamos de estudiar en esta primera etapa del laboratorio. Después de eso pasamos a una etapa de terreno en el cual validamos todo lo que habíamos visto a nivel del laboratorio y finalmente diseñamos una guía de aplicación de este producto en los distintos tipos de caminos. Para comenzar, entonces, lo primero que me gustaría hacer es diferenciar un poco el concepto de de-icing con el concepto de anti-icing, a pesar de que se utiliza indistintamente, pero conceptualmente son muy distintos porque la función es totalmente diferente. Cuando hablamos de de-icing nos referimos a la remoción del hielo o la nieve o la escarcha desde la superficie de la pista. Es decir, es una acción reactiva porque ya está formado el hielo en el camino. Cuando hablamos de anti-icing nos estamos refiriendo a una acción preventiva, es decir, antes de que se produzca el evento, nosotros podemos aplicar este producto y vamos a evitar que se forme la película de hielo en la superficie del camino. Entonces, conceptualmente, ambas son muy diferentes y por lo tanto el approach que nosotros vamos a hacer también es distinto y la forma de aplicar también. Para contextualizar un poco, les voy a presentar aquí un procedimiento general del protocolo de los trabajos invernales, que considera en primer lugar un monitoreo de la condición atmosférica, atmosférica bien digo, y que se refiere a que nosotros, con todo el know-how que tenemos actualmente, podemos predecir cuándo se va a generar un evento climático. Por lo tanto, nosotros podemos ir desde algo tan sofisticado como instrumentar un pavimento con sensores de temperatura y apoyarnos en estaciones meteorológicas y predecir cuándo vamos a tener no solamente un evento climático, sino que una formación de hielo en el camino, sabiendo que las temperaturas descienden y las condiciones de humedad pueden facilitar la formación de rocío en la superficie y en consecuencia una formación de hielo. Una vez sabiendo eso, podemos entonces tomar las acciones antes de que se nos produzca esta formación de hielo en los caminos. ¿Y cómo lo hacemos? Aplicando precisamente un anti-icing. Y aquí está el camión salero que todos conocen, ¿no es cierto? Y que lo que hace es precisamente aplicar la sal, pero en este caso lo aplica de manera preventiva, antes de que se forme el hielo. Por lo tanto, esto nos podría asegurar una operación continua, no tener que detener la operación porque exista hielo en el camino. Si el evento climático es muy grande, obviamente vamos a tener varios metros de nieve y por mucha sal que pongamos va a ser bastante difícil que esa sal pueda evitar una formación de nieve, pero sí la formación de hielo en la superficie del camino.
Por lo tanto, es muy probable que sí tengamos que hacer un trabajo de retiro de nieve, de despeje u otros trabajos de maquinaria para despejar el camino. Esta es una foto que tomamos en una de las visitas en el Paso Pehuenche, después de un evento climático, y lógicamente con esta cantidad de nieve caída es muy difícil que la sal, ¿no es cierto?, pueda derretir o evitar que se formen esa cantidad de metros de nieve. Pero sí lo que podría hacer es que en esta superficie, una vez retirada la nieve, no nos encontremos con hielo, que es precisamente lo que nos interesa. En caso de que nos encontremos con hielo en la superficie, vamos a tener que aplicar entonces nuevamente la sal, pero ahora como un anti-icing con el objeto de derretir la nieve. Como les digo, esto conceptualmente es distinto y la forma de aplicación podría incluso ser distinta. Y finalmente, si tenemos esa formación de hielo, aplicamos el anti-icing y retiramos el hielo del camino. Y podemos utilizar los mismos equipos que se utilizan para retirar la nieve. Por ejemplo, esta misma barredora. Ahora, en esta presentación me voy a centrar en estos dos puntos, que son las aplicaciones como anti-icing y aplicación de de-icing. Como ya les decía, una es preventiva y la otra es reactiva. El estudio que nosotros realizamos, como les comentaba, fue bastante extenso, duró aproximadamente 2 años. Yo acá les voy a presentar algunos de los resultados más interesantes que nosotros encontramos en la realización de ese estudio. En lo que se refiere al estudio de laboratorio, les voy a mostrar algunos resultados de los ensayos de caracterización del de-icing salt, que nos permitió entender un poco más cómo funciona esto y cómo es esto de la capacidad de fundir el hielo. Yo supongo que muchos de ustedes cuando quieren aplicar la sal, el encargado comercial, ¿no es cierto?, les indica que la sal tiene esta propiedad de fundir el hielo. Pero ¿cómo funciona esto en realidad? ¿Derrite el hielo? ¿Esta masa de hielo se convierte en agua? Eso es lo que quisimos estudiar en esta etapa de laboratorio. Y a nivel de terreno les voy a mostrar 2 experiencias que nosotros hicimos en Paso Los Libertadores y en el Paso Pino Achao en el contexto de esta misma investigación. En primer lugar, estudiamos para caracterizar el de-icing salt la solubilidad que tiene este producto. Hicimos ensayos de solubilidad. Aquí están los gramos en este eje, los gramos de sal por cada 100 gramos de agua, y vemos que a distintas temperaturas la solubilidad varía más o menos entre 34% y un 38% aproximadamente, en un rango de temperaturas entre 0 y un poco más de 20 grados. Eso lo que nos indica es que en ese rango de temperaturas tan amplio, la solubilidad es prácticamente la misma. En ese sentido es bastante estable la solubilidad, no depende mucho de la temperatura. En esta otra gráfica muestro cómo a distintas temperaturas la concentración de la solución va variando. Y aquí, con esta misma gráfica, podemos obtener la temperatura que se conoce como la temperatura eutéctica, que es la mínima temperatura a la cual puede fundir el hielo este producto. De lo que hicimos en el laboratorio, encontramos que la temperatura eutéctica es de 21 grados bajo cero. Ahora, esto es lo que encontramos a nivel de laboratorio. Hay que hacer un alcance aquí porque el laboratorio y terreno no siempre son las mismas cosas. En terreno podríamos encontrarnos con que la efectividad puede ser a una temperatura un poco mayor. Me refiero a una mayor temperatura. Y esto debido a que nosotros acá en el laboratorio estos análisis los realizamos con específicamente agua y sal, el producto de deshielo. Pero en la práctica en terreno nosotros nos vamos a encontrar con agua, sal, y nos vamos a encontrar con muchos otros contaminantes, materia orgánica, polvo, partículas finas, aceite, etc. Por lo tanto, esa temperatura eutéctica puede variar dependiendo de las mismas condiciones del camino. También estudiamos nosotros esta capacidad de fundir el hielo que tiene la sal, y para eso hicimos un experimento
que consistía en fabricar unas probetas de hielo muy delgadas de un espesor de 3 milímetros y sobre ella pusimos unas partículas de sal de 24 miligramos. Y lo que hicimos fue medir cuánto tiempo tarda esta partícula en llegar al fondo de esa probeta. A distintas temperaturas repetimos este mismo experimento y vimos que a temperaturas de 2 grados bajo cero el tiempo que tarda esta partícula en llegar hasta abajo, es decir, en fundir esos 3 milímetros, era de alrededor de 2 minutos. Y esto era muy similar hasta temperaturas del orden de 7 grados bajo cero. Para temperaturas ya mucho más bajas, de 10 grados bajo cero, las temperaturas eran un poco mayores, 4 minutos, los tiempos, perdón, 4 minutos. Y para temperaturas de 14 o 18 grados bajo cero ya se hacían mayores, es decir, la efectividad para fundir el hielo se hacía un poco menor, precisamente por las temperaturas a las que tenía que actuar. Este efecto, en realidad, como ustedes pueden ver, lo que hace no es derretir la partícula de hielo, no derretía esta probeta, sino que el cristal de sal fundía el hielo y bajaba completamente. Entonces, nosotros lo que obteníamos finalmente era algo más o menos así. Podemos ver aquí que estos son los restos de otro ensayo que nosotros realizamos y se pueden ver acá los espacios en donde están los cristales de sal. En el fondo, no es que derrita el hielo en este caso, sino que las partículas gruesas de sal lo que hacen es debilitar la estructura del hielo, lo que la hace mucho más fácil de retirar después. Esta estructura es mucho más fácil de retirar que un bloque de hielo compacto. Y precisamente otro de los ensayos que hicimos es ver cuánto tiempo tardaba en descongelar 1 kilo de hielo, una dosis de 1,5 gramos por metro cuadrado de sal. Fabricamos probetas de hielo de 650 centímetros cuadrados de área y espesor de 1,6 centímetros, y una vez descongelados quedaban de esta forma las probetas fabricadas. El tiempo que tardaba a temperaturas de 2 grados era de 100 minutos aproximadamente, y a temperaturas de 17 grados bajo cero ya el tiempo que tardaba era mucho mayor, estamos hablando de ya 300 minutos, pero estamos aquí con una dosis bastante baja, 1,53 gramos por metro cuadrado, y en una masa de 1 kilo de hielo. Les voy a hablar entonces ahora de un par de estudios que nosotros hicimos a nivel de terreno, unas experiencias bien interesantes. Este lo hicimos en Paso Los Libertadores, y lo que hicimos fue en un sector del camino dividir en 4 áreas distintas. La primera área la hicimos solamente, le aplicamos agua para que se formara hielo y luego le aplicamos sal. En esta área le aplicamos agua solamente para que se formara hielo. En esta área la dejamos seca y le aplicamos sal para ver si efectivamente con esto se evita la formación de hielo. Y en esta otra área la dejamos como patrón, donde no aplicamos ni agua ni sal. Los resultados que obtuvimos son para esta área que tenía formación de hielo y después le aplicamos sal. Aquí se pueden observar los cristales de sal. Bueno, la misma imagen es bastante clara. Toda la estructura del hielo quedó bastante debilitada con la acción de los mismos cristales de sal. En cambio, el área en la que solamente aplicamos agua sin sal, se observa la formación de hielo, una masa muy sólida, y es prácticamente imposible de retirar sin algún medio mecánico. Lo mismo ocurrió con el área 4 que habíamos dejado como patrón. Se formó una película de hielo producto de las bajas temperaturas. Aquí estas áreas nosotros las instrumentamos con distintos sensores de temperatura y pudimos observar que a las temperaturas a las que hicimos esta experiencia, del orden de 10 grados bajo cero, teníamos esta formación de hielo y la acción de la sal. Y esta es la otra área en la que aplicamos la sal sólida
y a temperaturas del orden de 10 grados bajo cero no tuvimos formación de hielo. Me alcanza el tiempo. Hicimos otra experiencia también en el Paso Pino Achado. Es en un sector precisamente al lado de un peaje, y hicimos algo similar. Dividimos esto en 4 áreas relativamente similares entre sí. Las instrumentamos con distintos sensores para ver cómo evolucionaban las temperaturas y lo dividimos en distintos escenarios. En esta área lo que hicimos fue aplicar la sal, pero en forma diluida. Acá lo aplicamos en forma sólida. Acá solamente aplicamos agua para formar hielo. Y acá aplicamos agua y le incorporamos sal sólida. El resultado de esto, acá teníamos temperaturas, un poco menores, ¿ya? Un poco más bajas, del orden de 14 grados bajo cero, más o menos. Y se puede observar claramente que el área en el que aplicamos salmuera se formó una capa de escarcha, pero sin hielo en la superficie. Y lo más interesante fue que en esta área en donde aplicamos los cristales de sal, no solamente no se formó hielo, sino que la nieve tampoco se formó. En este caso la cantidad de nieve no era excesiva, estamos hablando de algunos centímetros de nieve, del orden de 10 centímetros aproximadamente, pero no se formó. En esta área con agua sí se formó hielo, y lógicamente la nieve también cayó y tuvimos que retirarla. Y en esta área en el que aplicamos solamente agua y sal sólida, no se formó tampoco hielo y la nieve tampoco afectó, es decir, fue capaz de derretir una cierta cantidad de nieve. Ahora, esto, lo repito, fue una cantidad bastante pequeña de nieve, del orden de 10 centímetros. Si cae más de 1 metro, por supuesto que esto no va a ser efectivo y vamos a tener esa formación. Pero lo más importante es que aquí pudimos demostrar empíricamente en terreno que efectivamente, si lo aplicamos esto de manera preventiva, después de un evento climático no vamos a tener formación de hielo. Vamos a tener nieve en la superficie, pero no vamos a tener hielo. Por lo tanto, los trabajos van a ser mucho más simples, puesto que vamos a tener que retirar la nieve y podemos entregar a tránsito inmediatamente ese camino. Las principales conclusiones del estudio es que efectivamente la forma de aplicación del de-icing salt va a depender del objetivo y de las condiciones climáticas del camino. La sal, al aplicarla en forma sólida, efectivamente funde el hielo y es capaz de hasta cierto punto prevenir la formación de nieve, y en este caso es más adecuado llamarlo de-icing. La salmuera, por otro lado, reduce el punto de congelamiento del agua, y en este caso le podemos llamar anti-icing porque de manera preventiva podemos aplicarla como salmuera y vamos a evitar entonces esa formación de hielo, siempre que las temperaturas no sean extremadamente bajas. Si estén más bajas de esa temperatura eutéctica de 21 grados bajo cero, no vamos a poder evitar que se forme la película de hielo. Y para aplicación como de-icing, cuando existe hielo sobre el camino, la forma más eficaz de aplicación es en estado sólido, con una granulometría gruesa de preferencia para que esas partículas efectivamente puedan fundir el hielo. Se produce una reacción aquí entre los cristales de sal y el hielo, es un intercambio iónico, y eso es precisamente lo que hace que los cristales de sal fundan el hielo. Y al fundirse, lo que hacemos entonces es que la estructura del hielo sobre el pavimento se debilite, y eso va a ser más fácil removerlo. Eso tenemos que tenerlo claro, porque cuando apliquen esta sal para deshielo, van a seguir teniendo hielo, pero va a ser mucho más fácil de retirarlo. Esa es la función que tiene esta aplicación. Un par de recomendaciones como anti-icing. Entonces, lo más práctico es aplicarlo como salmuera. Para los operadores de equipo quitanieve, una vez retirado el hielo, pueden utilizar parte de la nieve que se encuentra mezclada con este de-icing en la superficie, dado que esto ya viene siendo una suerte de salmuera. Entonces pueden utilizarlo, y de hecho en algunos pasos fronterizos lo realizan. Finalmente,
Quisiera agradecer a Fernando Salazar del Departamento de Conservación de Vialidad de la 9ª Región, a Mario Giachetti del Departamento de Conservación de Vialidad de la 7ª Región, a Sergio Cerey del Departamento de Conservación del Paso a los Libertadores y a la gente también de Codelco El Teniente por toda la ayuda que nos prestaron para hacer esta investigación y todo el apoyo que nos brindaron. Muchas gracias. Agradecemos la presencia de Gonzalo Sandoval de DICTUC UC. Vamos a continuar.